Mucha gente está muy tranquila con la situación actual de España, pero don Gil de la Pisa está muy preocupado porque él vivió la situación en Cuba, conoce muy bien lo que pasa en Venezuela y ve una gran similitud entre la situación española y estas situaciones de regímenes comunistas totalitarios. ¿No es así, don Gil? Efectivamente. Y es que además el método que usan los enemigos de Dios y de España es siempre el mismo. Es decir, convencen a la gente de bien de que aquí no va a pasar nada, que eso ocurre en otros sitios, como es el caso de Cuba, donde teníamos un nivel de vida igual o superior al de los Estados Unidos, y la gente decía, no, aquí no puede venir nunca el comunismo, cuando era evidente que iban rectos al precipicio. Lo veíamos unos cuantos. Bueno, ¿cómo se empezó a notar, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Esos síntomas de que no era todo un país de leche y miel como nos hacían creer? Bueno, Cuba era desde el punto de vista humano, era un verdadero paraíso. Es decir, cuando un cubano hablaba de Cubita la Bella, de que como Cuba no había nada, tenía razón. Lo facilitaba todo, el clima, el temperamento de la gente, las comodidades tremendas que nadie se imagina. Es decir, la idea que tienen de Cuba en España, los que no la conocieron antes de que llegara Fidel, es absolutamente falsa. Claro, como algo tercermundista. Absolutamente falsa. O sea, no se parece en nada a la realidad. Por eso a mí, cuando veo la televisión, lo que comentan incluso los cubanos que vienen ahora, que evidentemente son jóvenes y no conocieron la Cuba libre, pues yo quedo, es decir, no diré horrorizado, sino que me da risa. Yo no me explico por qué todos estos que hacen televisión no se preocupan de informarse con los que lo hemos vivido. Claro que los que lo hemos vivido, pues tenemos 91 años. Porque cuando entró Fidel en La Habana en el año 59, el día 1 de enero, hasta el día de hoy, pues ¿cuántos años han pasado? Claro, pero fue una revolución de una manera silenciosa que muy poca gente la veía venir, ¿no? Hasta que se presentó en La Habana y tomó el mando de todo. No, no lo veían venir los que no la querían ver. Y el pueblo en sí no lo puede ver. El pueblo vive engañado completamente por los medios de comunicación, que están todos en manos de los enemigos. Es lo que ocurre en estos momentos en España. Yo me canso de decir que dentro de 2 años, si no se reacciona, el Corte Inglés, los supermercados, esos enormes supermercados, dentro de 2 años, se lo garantizo, estarán como los de Venezuela. Y la gente huyendo por las fronteras como puedan. Porque el marxismo, una de las ramas de la sinagoga de Satanás, siempre actúa igual. No tiene más que copiar lo que está ocurriendo en Venezuela, que es lo mismo que hicieron en Cuba. Y se repite en España. Pero en el fondo es porque les interesa tener a la población empobrecida y dominada, ¿no? No. La población de Cuba vivíamos de maravilla. Es lo que yo digo, no tienen ni idea de cómo se vivía en Cuba. Cuando digo que vivíamos al mismo nivel que los Estados Unidos, no estoy inventando nada. Los coches se inauguraban allí, llegaban allí, todos los modelos de los Estados Unidos en el día. Al mismo tiempo que se ponían en venta en Estados Unidos, se ponían en venta en España. Cualquier cubano, niño de 12 años, conocían tan bien los coches que te podían decir, ese es un Chrysler del año 39, este es un Lincoln del año 250. Sí, pero vamos al grano. Una situación de bonanza, cuando llega Fidel, ¿cómo empieza a cambiar todo para, de repente, un país tan rico y próspero, pues convertirlo pues, en una miseria? Porque es el sistema que tiene, el mismo que han hecho en Venezuela. Es decir, acaban con la riqueza. Vean lo que está pasando en España, que es el principio, pero van a una velocidad tremenda cuando cogen el mando. Ahora no se les deja, todavía, pero si suben al gobierno Podemos,
y a los socialistas de izquierdas, que son tan rojos como los de Izquierda Unida, y tan separatistas como los catalanes, nos quedan 2 años. Claro, y esto de acabar con la riqueza lo hacen a idea, ¿no? Lógicamente a sabiendas, ¿no? ¿Cómo? Lo hacen a sabiendas, lo de acabar con la riqueza de un país, ¿no? Sí. No, hombre, esto es... si leéis el libro de Federico Jiménez dos Santos sobre lo que es el marxismo, ahí lo explica todo. No, el mérito de Federico no es más que lo ha vivido y lo cuenta. Claro, por si alguna persona no ha leído a Federico, ¿podría usted explicar este proceso, ¿no? ¿Cómo es el proceso de empobrecer un país para luego poder seguir dominando, tener a la gente sometida? Pues muy simple, cegando las fuentes de riqueza, acabando con las empresas. Mira, para que los españoles entiendan cómo vivíamos en Cuba, yo siempre les puse un día a los empresarios en una charla que di en el puerto de Castelldefels, a los que tienen yate, digo, vosotros que sois empresarios, sabéis cómo funciona la publicidad, cómo funcionan las televisiones, por los anuncios. Pues mira, para que tengáis una idea de cómo se vivía en Cuba, allí no había ni una sola televisión estatal. Nadie recibía un duro por sus televisiones. Había 8 canales nacionales y uno en color en el año 59, cuando en Europa ni soñaban. Bien, pues eso indica la riqueza que había, las empresas que pagaban, que financiaban, etc. ¿Qué hizo Fidel? Pues engañar al pueblo. Es de risa cómo se burló del pueblo. Pero eso necesitaría una conferencia yo completamente para explicarlo. Vamos a intentar resumir un poco en este programa introductorio cómo fue ese proceso, ¿no? Que usted dice, claro, acabar con las fuentes de riqueza. Pero... Pues mira, muy sencillo. Llegó a La Habana y empezó a decir, ¿armas para qué? Y todos los cubanos entregaron las armas. A un pueblo honrado, a un gobierno honrado, un pueblo honrado. Declaren todos ustedes las fincas que tienen. Y el pueblo borrego fue a declarar todas las fincas que tenían. Cuando tuvo hecho perfectamente todo, expropió a todo el mundo, les quitó todos los negocios. Claro. Se acabó. Y es una... Gallegos, por ejemplo, mi tío, que había llegado en el año 9 a Cuba, pues lo perdió todo. Las fincas, las casas, las tiendas. ¿Y no hubo denuncias internacionales? O... No, hombre, no. Fiarse de las denuncias internacionales es creer que los niños vienen de París. Claro. Pero lo tenemos con España, lo tenemos con Venezuela. Ya tenía que haber entrado las armas en Venezuela y haber barrido como aquí en Cataluña, ya tenía que haber venido simplemente a pasear por la diagonal una bandera de la Legión y se les acabó la chulería. ¿Qué procés ni cuentos chinos? Claro. Hechos, facta non verba, decían los romanos. Y después de expropiar las propiedades, pues la gente en la miseria, claro. Y bueno, y se ha prolongado prácticamente esa dictadura hasta nuestros tiempos, ¿no? Mira, para que entiendas bien cómo era esto, cuando yo en el año 57 les decía a mis primos, que eran más fidelistas que nadie, a los que yo conocía, trataba a mis alumnos en la universidad, en los institutos, etc., y les decía, dentro de 2 años Cuba será marxista. Se carcajeaban. ¿Qué ocurrió? Que a los 2 años justos, el día 1 de enero del 59, Fidel entraba en La Habana. No se creen. Por ejemplo, ahora en España nadie se cree que dentro de 2 años probablemente estaremos como en Venezuela hoy. No los cree nadie. Bastaría que Podemos, por ejemplo, por ya lo práctico, tomase el ejército, por ejemplo. No, si no necesitan tomar el ejército. Si sencillamente tomar el boletín oficial del Estado, las leyes, mandan ellos, no andan con cuentos. Pero señores, ¿cómo es posible que un zoquete como el que tenemos de jefe de gobierno lo siga votando el pueblo? Por una razón muy sencilla, porque todos los medios de comunicación están en manos, como ellos lo dicen y yo lo explico en mis libros, del poder supremo sin rostro, y todos defienden
lo que hay que defender para acabar con España. Vamos a explicar un poco más cómo es una dictadura comunista una vez que Fidel Castro expropió las fincas de los grandes terratenientes y si estos se quedan en la miseria, pues ¿cómo fue la situación? Pues mira, empezó primero, porque como vienen para salvar al pueblo, lo primero que dicen, vamos a hacerle, a distribuir la riqueza. Y para distribuirla primero hay que cogerla. ¿Qué fue lo primero que expropiaron? Las vegas de tabaco, los centrales azucareras, todo lo que era más productivo. Se lo quedaron ellos. ¿Lo dieron al pueblo? No. Empezó a decir tonterías como que en aquellos tiempos creo que recogíamos 7 millones de toneladas de caña de azúcar, no recuerdo los datos exactamente. Él dijo, el año que viene 12 y dentro de nada 20. ¿Qué ocurrió? Pues que si producíamos 7 al año siguiente, se cosechaban 4. Y el año siguiente la mitad de 4. Y vino la miseria y el hambre. Eso es el comunismo. Claro. Eso es Venezuela, que tiene la mayor riqueza petrolera debajo. Y se mueren de hambre. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es el objetivo final después de tener a toda la gente sometida a implantar su dictadura? Pues nada, simplemente esclavizarlo como hicieron en la URSS. ¿Qué hizo Lenin en la URSS? Esclavizar al pueblo, matar 100 millones de personas, entre los que mató en Rusia, los que mataron en África, los que mataron 11 millones de asesinatos. Eso es lo que espera, eso es lo que nos espera. Esclavizarlos, matarlos y acabar con la religión. Sí, por supuesto, eso es que el objetivo, los que conocéis mis libros, sabéis que ya lo digo, el objetivo de la sinagoga de Satanás es acabar con la iglesia. Pero el objetivo primero, antes de acabar con la iglesia, es acabar con España y con la hispanidad. Por eso van intentando destruir toda América del Sur. Y han destruido Cuba. México lo tienen listo. Toda Centroamérica está minada. Venezuela perdida. Colombia en manos del narcotráfico. Bueno, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. y España está a punto, pero nadie piensa que los de Podemos vayan a matar sacerdotes como en el 36. Hombre, seguro. ¿No? Yo estoy segurísimo. Mira, Fidel Castro, es que no conocen quién era Fidel Castro. Fidel Castro tenía 2 años más que yo. Cuando yo estaba en ingeniería en la Colina, él estudiaba Derecho. ¿Qué hizo? ¿Estudiar? No, acción. Pues bien, Fidel Castro con 22 años, en el año 48, ya estaba matando curas en el famoso Bogotazo. Bueno, esto es Fidel Castro. Y estos son los comunistas. Este es Podemos, el retrato de Podemos, el día que pueda. Porque ahora Pablo Iglesias va de pacíficos, les llena la boca de decir democracia, de vivir en paz, pero cuando puedan realmente cambiarán las tornas. Claro, ten en cuenta que Fidel Castro fue un alumno brillantísimo del Colegio de Belén. Era presidente de la Academia Literaria del Colegio de Belén. Y muy amigo del padre Amando Llorente, que era mi confesor, director de la Agrupación Católica Universitaria, por lo cual yo sé muchísimas cosas de Fidel que nadie sabe. Si le parece eso, lo dejamos para un próximo programa, porque el Perfecto. tiempo ha servido como introducción, una introducción muy general, pero ya nos advierte lo que viene encima, ¿no? Sí. Y realmente cuesta verlo. Yo reconozco que a veces está todo tranquilo, parece que hay una tensa calma, pero llegará un momento que basta que empiecen a ilegalizar partidos, que empiecen a encarcelar a gente que tiene ideas. Mira, yo le pongo calor a esto, porque ya es la tercera que vivo. Yo viví el terror rojo en Santander con 8 años. 14 meses bajo el terror rojo, haciendo colas de 4 horas diarias para poder comer algo. Primer escarmiento. Segundo escarmiento, la Revolución Cubana, que la vi cuando nació, que no nació con Fidel. Fidel fue un discípulo de Evi Chivas, que había creado el Partido del Pueblo Cubano, el Partido Ortodoxo, y tenía por emblema una escoba. Y estaba tan chalado que se dio un tiro para vengar su honor pensando que no se mataba, pero se equivocó de sitio y se murió. Ese fue el maestro de Fidel Castro. Por ahí empezó la revolución que había empezado al mismo tiempo que la española, en el año 30, cuando los americanos, que son tontos,
como dice Federico, hasta el almuerzo y luego todo el día, pues no se enteran de la misa a la media. Pues si le parece, como introducción ha servido, y en próximos programas profundizaremos más en cómo fue la Revolución Cubana y la similitud que hay con España. Muchas gracias por estar atentos y espero que este programa les sirva para despertar y reaccionar, porque la que se nos viene encima es bastante grande. Bueno, no sé cómo va a quedar, pero calor no le habrá faltado. ¿Sabe lo que le gusta a la gente? Tras el anterior programa introductorio, continuamos hablando con don Gil de la Pisa de la Revolución Cubana de Fidel Castro y de la similitud con la española, que nos viene encima. Y vamos a profundizar ya así cómo fue la llegada de Fidel Castro a La Habana, que dijo usted que entró en son de paz. Sí, él entró en son de paz, porque debe tener presente todos los que nos escuchan que el 99%, y si no el 99, el 95% de los cubanos eran fidelistas. Yo cuento en uno de los reportajes que hago periódicamente que en la Universidad Católica, donde yo estudié también y donde me doctoré, las chicas que eran de la High Life, las niñas bien, porque la Universidad Católica era muy cara, eran todas fidelistas. Claro, era como un nuevo libertador, ¿no? Sí, estaban convencidos de que Fidel venía a traer la democracia. Claro, yo les decía, pero vamos a ver. En primer lugar, en Bogotá estaban matando curas. En segundo lugar, en la sierra, sabéis que están matando a los guajiros, como los mataban en España los maquis, porque les preguntaban a los guajiros, a los payés, a los campesinos, ¿dónde está el ejército de Batista? Y le decían, pues nosotros que sabemos, por aquí no ha pasado. ¡Pam! 2 tiros. Lo mismo que hacían los maquis en España, porque siempre se repite igual, con los payeses, que preguntaban dónde estaba la Guardia Civil y como no sabían dónde estaban, los mataban. Pero Pues estos crímenes así, se silenciaban desde el primer momento. entonces, pero tú no lo conseguías que abrieran los ojos. Y todo el mundo era fidelista porque iba a ser el gran libertador, el que traía la democracia. Claro, y tenía la prensa a su favor que decía Toda la prensa, la todos revista Bohemia, para que tengan una idea de lo que era la revista Bohemia, en mi tiempo éramos unos 7 millones de cubanos. La revista Bohemia tiraba 1 millón de ejemplares, lo cual quiere decir que para que España hubiera algo por el estilo, donde somos 46 millones, se tendría que tirar cualquiera de esas grandes revistas 7 millones de ejemplares. Dígame usted qué revista en España tira 7 millones. Eso era Bohemia. Claro. La leía todo el mundo. Era sagrado. Lo ha dicho Bohemia. Bueno, pues el director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, culpable junto con el New York Times de que el pueblo cubano creyera en Fidel, cuando tuvo que salir, porque claro, Fidel se quedó con todo, con las revistas, con los periódicos, todo el mundo se quedó sin, entre ellos los que le ayudaron. Claro. Porque es cierto que se cumple lo de Lenin, nos dan la soga para que los ahorquemos. Pues Miguel Ángel Quevedo, al cabo de unos años, se suicidó, dejando claro por qué se suicidaba, una carta que yo reproduje íntegra en un número de Fuerza Nueva en portada. Entonces, todo el mundo era fidelista. Claro, como todo el mundo era fidelista, cuando llegó a La Habana, entró, bueno, no os podéis imaginar cómo, fue una apoteosis. Bien, y empezó como un corderito. Por eso les engañó, dijo, entregad las armas, decid las fincas que tenéis, porque a un pueblo honrado, un gobierno honrado le corresponde un pueblo honrado. Hasta ahora los cubanos hemos engañado al gobierno, pero a partir de ahora no me vais a engañar porque yo soy el pueblo. Ven, cayeron en la trampa. Usted también incluso estuvo a punto de caer un poco, ¿no? No, yo ya había anunciado, lo que pasa que yo, quien realmente tenía las fincas era mi tío Severo. Que tenía sí, pero llegó un momento que casi le convenció Fidel, ¿no? Eso, sí, pero es lo que ocurrió. Y entonces, hasta eso yo era antifidelista convencido por convicción porque conocía el comunismo.
Pero cuando entró a La Habana y entró tan mansito y hablaba tan bien, aunque yo nunca le escuché más de 1 hora, porque los discursos eran de 4 horas, un amigo mío que tenía una constructora muy importante, y aún muy amigo, me dice, Gil, nos ha llamado Fidel a todos los constructores, nos ha dado una sesión, oye, era tan antifidelista como yo, me ha convencido. Yo creo que Fidel, hasta ahora era teatro, ahora viene el verdadero Fidel. Y claro, lo primero que vamos a hacer es la reforma agraria. Un detalle. Bueno, para esa reforma agraria vamos a quitar las propiedades a los ricos y las vamos a repartir. Pero necesitamos tractores. Pues mira, el campo de los Almendares, el de La Habana, como dicen, los campos de fútbol del Madrid, del Barcelona, se llenaron de tanques, de tractores, que regalaba a todo el mundo. Un sindicato, un tractor, una empresa, un tractor. Pero los ricos no protestaban cuando les No, quitó no, todo. los ricos son tontos. Eso es la primera cosa que yo descubrí hace mucho tiempo. Por un rico listo que hay 90 tontos. Eso no lo ven nunca. Se dejaron expropiar. Nada más ven el Se dinero. dejaron expropiar todo, ¿no? Sí, sí. Yo nada más he conocido empresarios inteligentes, pues muy pocos. Por ejemplo, los Roca, que eran súper inteligentes, etc. Bueno, pero para de contar. Generalmente, mira, no sé por qué el dinero a los tontos. Bien, continuamos. Entonces, Fidel les convenció a los constructores. Y digo, hombre, si te ha convencido a ti, pues me voy a creer. Eso duró 3 meses. Y luego empezó ya... Es más, el Ministerio de Trabajo se lo dio de 8 representantes que había para controlar a los obreros. Había 8 de la JOC, de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Imagínate. O sea, la gente al principio pensó que... Incluso al principio no perseguía a la iglesia. No, al principio no, estoy entrando con el rosario en el cuello. Claro. Y había capellanes. Toda la información que yo recibía para mandarla a la anunciatura me la daba el padre Cabero, Claro. que estaba infiltrado en la cabaña con el Che. Pero, ¿cómo fue el punto de inflexión donde empezaron a ver que no era un cordero, sino que era un lobo? ¿Cuándo la gente Hombre, se empezó? enseguida cuando vio que cogía lo mejor, pero ya nadie recibía nada. Y se quedaba todo el mundo desplumado. Y primero las fincas, luego eso, luego las tiendas, luego todo. Es decir, al principio respetó a los de abajo, a los pobres, las tiendas de eso, pero luego ya todo. Entonces todo el mundo se quedó sin nada. Todo el mundo empleado del... Es un proceso paulatino y casi llegó Sí. hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Que Sí. murió y luego ahora su hermano, pues, no sé si sigue los mismos pasos que él, ¿no? Sí, Muy sí, parecido. lo mismo. Mira, el libro de Jiménez Los Santos es clarísimo cuando explica perfectamente la teoría marxista, que es controlar al pueblo por el hambre. Que todo el mundo tenga que vivir de la cartilla de racionamiento. Ya está. Donde hay marxismo, lo primero que hay son colas. En Santander, los 14 meses que estuve yo bajo terror rojo, 14 meses de colas para poder coger un poco de agua, un poco de carbón, un poco de leche. Tener a la gente En Cuba lo esclavizada primero, por un plato de en lentejas. Cuba lo primero lo mismo. Colas, nada de nada, las tiendas vacías. En Venezuela lo mismo. En España, dentro de 2 años, no os olvidéis, si no hay una reacción, ¿Qué reacción tendría que haber? salir a la calle demostrar como el día 2 de mayo que los españoles tienen algo más que adornitos debajo de la cintura. Claro. ¿Para qué está la legión? Si no necesitamos más que una bandera de la legión. Y no necesita emplearse, basta que la pongan a desfilar por la diagonal. Claro. Y por la diagonal y por donde vive el marqués de Galapagar. Y que le quiten la guardia. Iba a decir una palabrota. ¿Qué pintan esa guardia civil cuidando a un tío que es un nuevo, ¿cómo se llama? Maduro. Usted dice resistencia del pueblo, pero Bien. si está todo corrompido, el ejército está todo corrupto, es muy difícil que el pueblo reaccione cuando realmente los No, que el tenían- pueblo, cuando el pueblo es el pueblo, el día 2 de mayo, el ejército traicionó a la iglesia, traicionó a todo el mundo, pero el pueblo no traicionó. Claro. Se lanzó a la calle y se la jugó.
Pero para podérsela jugar se necesita fe, Claro, porque nadie da la vida si sabe que se le acaba. claro. Para dar la vida hay que saber que hay otra vida luego, que se puede perder esta para ganar aquella. Que es lo que hicieron en España en el 36, la mejor generación de españoles que ha habido. Mira, yo cuando veo que en Intereconomía, en el Gato al Agua, que es una de las pocas tertulias que se puede ver, hay tertulianos que son, dicen, españoles 100%, y que detestan a Franco. Pero señores, ¿no sabéis quién fue Franco? La Iglesia no sabe que Franco le devolvió a las iglesias, a los seminarios, etc. Que trajo la libertad a España, que trajo a los catalanes la devolución de las fincas que les habían quitado ya en el primer satélite que había habido en Europa, que era Cataluña. La gente se ha olvidado. Y por decir eso te van a meter en la cárcel. A mí me gustaría que me llamara un juez para juzgarme por decir que defiendo a Franco. Ha habido un tonto que porque no sé, un concejal, no sé de dónde fue, habló bien de Franco. Mi madre, pero ¿cómo es posible que haya alguien que hable bien de Franco? Pero señores, si tú estás aquí es por Franco. Claro, es el mundo al revés. Si España hubiera sido el primer satélite de la URSS en el año 39, si gana el asesino de Capmany, el asesino de Nin, etcétera, etcétera. Y Y que estos tíos nos estén ahora mandando a Pero nosotros. si viene el Frente Popular España, en esta ocasión Europa no va a reaccionar, se va a lavar las manos. Absolutamente Está todo nada. preparado, compensado. Nada. A Europa le interesa un pito lo que hagamos en España. Es más, lo que más le gusta a Europa es que España se hunda. Claro. Guardará las apariencias, pero quien manda en Europa es Soros y la sinagoga de Satanás. ¿De quién recibe las consignas este tonto que tenemos de jefe de gobierno? ¿De quién las recibía Zapatero? ¿De quién las recibía Rajoy? ¿Cómo es posible que Rajoy, con el 100% del control de todas las comunidades, el Parlamento, etcétera, no toque nada, no toque la ley de la memoria histórica, no toque la ley y nos hayan metido una tonta presidenta de la comunidad del PP, esa ley de machistas femeninas, que son las que gobiernan en España? Vamos, es indignante. A mí me saca de quicio. Volviendo a Cuba, si quiere, ¿cómo fue ese proceso donde Fidel se volvió hostil contra el clero, ¿no? Que al principio iban con los rosarios, parecía que sí, pero ¿cuándo empezó a perseguir al clero? Pues cuando se quitó la careta y el Che Guevara y toda la cuadrilla que eran marxistas aplicaron la teoría marxista. Inmediatamente pues ya empezó eso. Yo estudié en la Universidad de Villanova, que era católica. Lo primero que hizo Fidel fue cerrarla. Lógico. Y echar a los curas, los colegios religiosos fuera todos. Cuando viene una persecución así, es lícito que el que pueda se va, ¿no? Enseguida para salvar la vida, ¿no? Cuando viene una persecución así, que el que pueda abandona el país para salvar la vida, ¿no? Es completamente lícito. Es que no hay... Yo, cuando me preguntan qué hay que hacer en España, yo les digo dos cosas. Una, si eres lo que tiene que ser, eres hombre, eres joven y tienes lo que tienes que tener, ármate, preparaos para sacarlos a tiros a estos tíos. Es la primera obligación. Y si no sirves para eso, prepara la salida y vete a Australia, lo más lejos de España. Pero usted cree que realmente... Que es el consejo que yo doy a todos mis amigos. Pero usted cree que realmente sean las condiciones para un alzamiento, tal y como está todo, que el ejército está totalmente desmantelado. Claro. Se dan las condiciones... Que... El ejército lo desmanteló ya Aznar acatando las órdenes del mismo amo supremo. Claro. Continuaron todos los otros gobiernos quitando, el primero que hizo Aznar fue suprimir el servicio obligatorio, que era una maravilla para mezclar los pueblos españoles, y formaba hombres. Y el tonto de Aznar, mira, no me hables de los gobiernos que hemos tenido en la democracia, porque yo tengo una conferencia explicando que Churchill dijo la mayor tontería el día que dijo que el menos malo de los sistemas de gobierno era la democracia, cuando es todo lo contrario. Es el invento satánico perfecto para acabar con la humanidad.
La democracia conduce irremediablemente a la tiranía. Pero porque el hombre con su voto decide lo que Sí, se le por eso, a la tiranía por dos motivos. Yo lo explico muy bien por qué la democracia es el mayor invento satánico. Conduce perfectamente a la tiranía. A una de las dos, porque no hay más que dos tiranías. La tiranía marxista o la tiranía capitalista. Es decir, la sionista. Claro. La que es, yo no sé cuál de las dos es peor. No sé si es peor la corrupción que ha traído a España o ser un satélite de la URSS. Sí, porque el capitalismo liberal va contra Dios, fomenta la pornografía, destruir las naciones, realmente mata las almas. Y la marxista quizás mata el cuerpo y también las almas, ¿no? Sí, pero yo no me decanto por ninguna de las dos. Lo que sí es cierto es que la democracia conduce irremediablemente a la tiranía. No falla. Y la única forma de librarse de la tiranía es a tiros. Salvo que hubiese Mientras no se descubra otra cosa. una democracia orgánica, ¿no? Como hubo durante años, que eso sí que es otro tipo de democracia, ¿no? Una democracia orgánica. La democracia buena fue la de Franco, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, tenía dinero en el bolsillo para ir a donde le daba la gana, tenía trabajo donde le daba la gana, compraba lo que le daba la gana, vivía... Hombre, la gente de hoy, los jóvenes, es cuando yo les digo, pero señores, en España los bancos nunca tuvieron rejas, tenían cristales de 2 milímetros y en todo el año no había un atraco. Claro. Franco no tenía impuestos. En Roca pagábamos el 1% de lo que hoy se llama IVA. Claro. No tiene nada que ver. No había impuestos de ninguna clase. Pues si le parece, don Gil, hemos acabado el tiempo. Vamos a seguir en próximos programas profundizando en esta lacra del marxismo que ha ido arruinando las naciones y también del capitalismo liberal, ¿no? Que están unidos para destruir la cristiandad. Por eso, bien. De ahí que no salga más nada. No se preocupe. Bueno. No, porque mi hija no quiere que... No. Es un placer seguir hablando con don Gil de la Pisa, de la Revolución Cubana, de Fidel Castro y de la gran similitud con la española. También nos ha hablado de Venezuela, porque él conoce el marxismo, lo ha vivido y habla con conocimiento de causa. Y vamos a volver a Cuba, cuando Fidel llegó a La Habana. ¿Cómo fue poco a poco ese proceso, ¿no? Cómo el lobo, sí, o sea, cómo el cordero se fue transformando en lobo, ¿no? Se fue quitando la careta. sí, eso es lo que estaba intentando explicar, cómo había convencido a los constructores y convencía a cualquiera, porque Fidel tenía el don de la palabra. Era un perfecto conversador y al mismo tiempo está muy preparado en este sentido. Bien, cuando tuvo engañado al pueblo, como ya digo, llenó los estadios de tractores y todo eso y vieron que de reforma agraria nada. El pueblo ya empezó a... y sobre todo cuando vio que le tocaba lo suyo y que eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues claro, los fidelistas empezaron a olvidarse de Fidel y a darse cuenta que les había tomado el pelo. Pero era tarde. Era tarde. Vamos a los tiempos. Yo con Fidel viví desde el día 1 de enero en que entró hasta el día, me parece que 1 de julio de ese año. Ya viví esos meses, 7 meses prácticamente, ¿no? Porque a mí no me cogió. Es decir, a mí como hizo un judío amigo que estábamos viendo el grupo de amigos un discurso de Fidel y en ese momento cuando estaba hablando viene una palomita y se le pone en los hombros y el judío dio un brinco que no se me olvidará nunca y dijo, no, la tercera vez no, me voy para los Estados Unidos. ¿Por qué dijo eso? Porque en Centro Europa ya había vivido la payasada de la palomita en el hombro, claro, antes de la tiranía marxista. Pues a mí me ocurrió lo mismo. Yo ya sabía hasta dónde tenía que esperar porque yo vi perfectamente, lo vi perfectamente porque lo intuía y lo sabía y lo sabía perfectamente porque yo recibía los informes que el padre Cabero le pasaba al padre Amando Llorente. Y el padre Amando Llorente me llamó un día y me dijo, mira Gil,
Yo no tengo tiempo para hacer de estas cosas. Tú que colaboras conmigo en la ACU, ¿por qué no redactas todo esto pero yo luego se lo mando a la Anunciatura? Bueno, y durante meses yo redactaba los informes. Lo que lamento es no haberme guardado copia. Claro. Esos informes el padre Mando Llorente los llevaba a la Anunciatura. ¿Qué hacían en la Anunciatura con ellos? Me parece que poca cosa, por los efectos, ¿no? Pero bueno. Claro, tampoco la Iglesia denunció la situación de Cuba, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio. No, la Iglesia colaboró a la llegada de Fidel. Cuando llegué aquí a España, una de las conferencias que yo daba y que llenaba las iglesias, era porque eran misiones por seglares para los pueblos de Barcelona, yo he vivido la tragedia cubana. ¿Qué tenía que ver esto con la religión? Ese era el título, pero lo que yo trataba precisamente era el gran error de la Iglesia colaborando con Fidel. En la Universidad Católica yo tenía de compañero al presidente como amigo, ¿no? Estudiamos la carrera al mismo tiempo, juntos, y él siempre se ponía a mi lado en los asientos de la universidad, siempre a mi lado, que era Ángel del Cerro. Era el presidente nacional de la Juventud Católica. Y hubo un famoso meeting, el meeting de Guanajuato, en el cual él apoyó a Fidel. Y cuando llegó a la universidad le digo, oye, pero ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Hombre, que digo, no, hombre, no, si yo voy completamente. Si apoyáis a Fidel ya verás cómo os va a pagar. Esto Ángel del Cerro, que lo ya le perdí de vista cuando me salí de España, porque yo en julio ya no he vivido nada de Cuba. O sea, a mí que no me expliquen lo que ha hecho Fidel en La Habana, lo sé ya de oídas. Lo que ha hecho después que yo me fui. O sea, cuando verdaderamente implantó el terror. Lo sé por un amigo mío que quiso quedarse 2 años y en la Bahía de Cochinos, cuando lo de la Bahía de Cochinos, por poco le cuesta en la vida, no porque estuviera ahí, sino porque hicieron una redada de gente sospechosa. Bien, continúo. Fidel entonces se quitó la careta y ya todo cambió. Yo me daba cuenta que iba cerrando eso y digo, antes de que cierre, yo me escapo. Y consideré que de julio ya no podía pasar. Y a principios de julio cogí en reserva el barco, el Santa María, portugués, y me vine para España. Justo después ya cerraron un poco. Mi tío... Claro, si se vino es porque tenía la certeza Hombre, de que claro, iba a yo pasar. sabía, aparte que el padre Mando Llorente me dijo, Gil, ya van detrás de ti, ya te siguen. Claro, Cuanto antes te vayas, mejor. claro. Si la cosa cambia, ya te llamaré y podrás volver Y a usted Cuba. fue valiente de advertir a mucha gente también. O sea, Sí, porque sí, no, yo había el que no se metido, fue yo- es porque no quiso. Yo con el padre Mando Llorente, como te digo, Y salí usted confesor. decía que venía el lobo y el lobo vino y... Claro, claro. Además, él había sido profesor de Fidel y le tenía un gran aprecio Fidel. Tanto es así que lo he contado después que murió, porque él me dijo, a finales del siglo pasado, sobre el año 98 creo que fue, vino a un viaje a Mansilla de las Mulas, donde era él. Y yo me enteré por un amigo que veía lo de la ACU en internet, y me dijo, oye, viene el padre Mando Llorente a España. Entonces yo me fui a Mansilla de las Mulas y estuve hablando con él. Hacía 30 y pico años que no nos veíamos, imagínate, un abrazo y todas estas cosas. Le di documentación que él no tenía de la última tanda de ejercicios que habíamos hecho, etc. Y me explicó, dice, mira, te voy a contar una cosa que nada más lo sé yo, mi superior y ahora tú. Ajá. Pero con una condición, de que tú no digas nada hasta después de mi muerte. Digo, hombre, padre, si usted me lo dice, pues no voy a decir nada. Y no lo dije. Pero cuando murió lo contó. ¿En qué consistía la noticia, la información que me daban? Para que veas la relación de Fidel con el padre Mando Llorente. Estaba en Miami él, porque la agrupación católica universitaria se trasladó a Miami con todos los ingenieros y todos que trabajaban allí con él. Y le dice el portero, padre Mando Llorente, hay un enviado de Fidel que dice que le quiere ver y no se va sin usted. Dice, hombre, bueno, quiere que suba, lo recibe y dice, ¿qué quieres? No, que tengo orden de Fidel, tengo un avión ahí en el aeropuerto y tengo orden de Fidel que no vuelva sin usted. Dice, hombre, así como así va a ir a La Habana ahora. Dice, sí.
Bueno, digo, consulté con el superior, y digo, mira lo que me dice. Y me dice el superior, sí, sí, vete a La Habana tranquilo a ver qué quiere. Bueno, cuando llega a La Habana, le dice Fidel, ¿sabe para qué le he llamado? Porque tengo un gobierno de burros que no entiende la importancia que tiene la Iglesia Católica. Y yo no sé explicárselo. Y no los convenzo. Convénzales usted. Porque resulta que el Papa quiere venir a Cuba y el gobierno no lo quiere aceptar. Y yo digo que sí. Y entonces el padre Armando Llorente los convenció. Y eso no se supo. Cuando murió, yo vi la noticia de este hecho y me enteré que había habido un periodista que se había enterado en su día de que el padre Llorente estaba en La Habana. Se encontró a Fidel y dice, Fidel, ¿qué hace el padre Llorente en La Habana? Y le dijo, cállate, no se te ocurre decir nada, es secreto de Estado y te fusilo. Y claro, no dijo nada, pero cuando murió el padre Armando Llorente y Fidel ya estaba ahí, lo contó. Y claro, coincidía con lo que me había dicho a mí el padre Armando Llorente. Es un secreto de Estado, no se puede comunicar. Bueno, resumiendo, había engañado a todo el mundo, había engañado a la Iglesia, había engañado eso, se quitó y empezó a adueñarse de todo la expropiación. Y cuando empezó la dictadura fuerte ya hubo represión y ya nadie podía... Sí, ya no. Ya no... Bueno, la represión fue instantánea, es decir, esto era aparentemente, esto era Fidel, oficialmente era la cara bonita. Aunque el bueno, allí había tres cabezas de la revolución, tres importantes. Fidel, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. El segundo era Camilo Cienfuegos. Parecía Jesucristo, una barba, era un verdadero santo apóstol. Pero era muy buena gente. Y Fidel se lo quitó del medio, volando un avión en que iba de una ciudad de... Voló el avión y se quitó al segundo de a bordo, que ese seguramente no le habría dejado hacer lo que él iba a hacer. Desapareció Camilo Cienfuegos, le hicieron un homenaje por todo lo alto y se acabó. Pero el Che Guevara, sin embargo, sí que... Pero ahí es lo que voy a decir. Pero mientras la cara buena, aparentemente, el líder, el Salvador, era Fidel, y así había entrado y así había empezado, cuando se quitó en medio Camilo, pues vino lo gordo. Pero, mientras tanto, desde el primer día que llegaron a La Habana, desde el primer día, en la cabaña mandaba el Che Guevara. El Che Guevara era un asesino nato. Disfrutaba. ¿Cuántos crímenes se le pueden imputar, más o menos? No lo sé. Pero la cosa que más me impresionó a mí fue la que me contó el padre Cabero de una mujer cubana que había ido a la cabaña donde estaba su hijo y pidió ver al Che Guevara y le dijeron, ¿para qué? No, es que sé que mi hijo está aquí y quiero saber si lo han fusilado o está vivo. El Che Guevara pide la lista de los que están vivos ahí, que no han fusilado aún. Mira, fulanito de tal, está vivo. Bueno, pasa la señora y le dice, lo siento, pero ya lo han fusilado. Y cuando se fue la señora lo mandó fusilar. Este era el Che Guevara. Estos son los comunistas. Estos son lo que harán los de Podemos, discípulos de Maduro, si llegan al poder. Pero el problema es la prensa mundialista que ha blanqueado todo esto. Claro, como lo están blanqueando ahora. Pero no tenemos ahora empeñados en indultar a los golpistas y no ha pasado nada. Bueno, pero ese es otro tema. El día que quieras que hablemos del poder supremo y de la sinagoga de Satanás, hablamos todas las horas que quieras sobre ello. Que llevo 75 años siguiéndole los pasos. O sea que algo sé de estos tíos. Y ahora en Europa manda Soros. Bien, pues Fidel, yo me fui de Cuba precisamente por eso. Porque vi lo que iba a hacer. Y no me equivoqué. Lo había anunciado, etc. Mis primos y mi familia se quedó allí. ¿Dónde acabaron? En la cárcel.
Y eran de los, no todos, sobre todo uno, que iba de la sierra al pueblo y pueblo a la sierra, que es lo más peligroso, porque los que estaban en la sierra no tenían riesgo y los que estaban abajo tampoco. Pero este, que era el novio de una prima, iba y bajaba y subía, etcétera, etcétera. Con lo cual era mucho más arriesgado. Eran fidelistas. ¿Dónde acabó? En la cárcel. Porque Fidel se cargó a todos los que le habían ayudado. Claro, esto cuando de ahí vino la emigración, la salida. Ten en cuenta que de Cuba nos fuimos 600.000, prácticamente todos, con títulos universitarios, ingenieros, médicos, doctores, etcétera, etcétera. O sea, y yo cuando quiero explicar esto, les digo a los españoles que viven en las Batuecas, imaginaros que ahora en España nos vamos, todos los titulados, ingenieros, etcétera, todos los que llevamos las empresas, y nos vamos a Nigeria. Pues ten seguro que Nigeria se convierte en un emporio de éxito como pasó con Miami y la Florida, que es el estado mejor porque todas las cabezas de los cubanos pensantes se fueron allí. Esa es la realidad. Entonces Cuba quedó sin mandos, los que no pudieron salir únicamente se quedaron, y ya está. Esta es la verdadera realidad de la Cuba que Gironella, el famoso Gironella, el de los cipreses creen en Dios, que yo le había admirado por ese libro. Al entrar Fidel en La Habana, fue a La Habana, estuvo una semana y llegó a España y empezó a decir bobadas. Y yo digo, pero Gironella, en una semana te has enterado de lo que ha sido la Revolución Cubana. Pues si le parece bien, don Gil, vamos a continuar hablando de esto que está muy interesante en próximos espacios, porque es un formato muy corto de 15 minutos. Muy bien. Pero Dios mediante vamos a seguir. Es que yo creo que con esto van a recibir una lección. Continuamos con don Gil de la Pisa hablando de las diferentes revoluciones marxistas en el mundo. Ha hablado de Cuba, de Venezuela, de lo que está pasando en España, pero vamos en este programa a ir a las razones últimas, ¿no? Las causas últimas de lo mismo, ¿no? Usted me decía que Satanás tenía dos cualidades, ¿no? Que era homicida y el padre de la mentira. Y así actúan sus hijos. Sí, así lo define la máxima sabiduría, que es la sabiduría del Hijo de Dios. Lo dice clarísimamente. Vuestro padre es Satanás, que es homicida desde el principio y padre de la mentira. Y en eso se distingue precisamente a los hijos de Satanás. Siempre hay mentira, embuste, y siempre hay crimen. Repasa todas las revoluciones y siempre hay los asesinatos y la mentira, cambiar la verdad totalmente, manipular la historia. O sea, que para distinguir un hijo de Dios de un hijo de Satanás es muy fácil. Si ama al prójimo y si no miente, es hijo de Dios. Además que las revoluciones marxistas se revisten de democracia, ¿no? Como los republicanos aquí en la Cruzada Nacional decían que ellos representaban la democracia, ¿no? Sí, y no solamente, si hace falta, se visten de católicos. Los que más daño han hecho en este sentido son estos católicos modernistas que han engañado al pueblo más sano, al pueblo sencillo, al pueblo católico de nuestra Castilla, de nuestra Andalucía, de nuestros pueblos donde llevaban siglos de una fe inmutable y ahora no saben dónde ir. ¿Quiénes son los culpables? Los obispos. No sé si me lo has mandado tú o quién me lo han mandado, el último libro del cardenal negro, Sara, sí, en el que dice verdades como puños y no se calla. Precisamente un cardenal que merece el respeto de todo el mundo, que lo tienen por santo y por sabio, y está diciendo eso. Es decir, es la Iglesia, la jerarquía, no la Iglesia,
la jerarquía de la Iglesia actual, la que está haciendo el mayor daño que se puede hacer al hombre, que es presentarle una religión verdadera con teoremas falsos, o sea, con dogmas que nunca ha creído la Iglesia. Yo les decía a algunos jóvenes que me consultaban que se olviden de todo y consulten el Metzinger, donde está toda la verdad de todos los dogmas definidos, y se atengan a lo definido. Porque ahora resulta que nos están sacando unos dogmas que nunca han sido dogmas. La tierra, el bien, los animales. Pero señor, si lee la Biblia y verás tú que lo puso todo al servicio del hombre. El único importante es el hombre. Por lo tanto... Si le parece, don Gil, ese sería tema de otro programa, sí. Y es complejo lo que está pasando en la Iglesia. Pero vamos a hablar del marxismo, ¿no? Cómo actúan y cómo también cuando llegan al poder, pues a lo mejor rebajan un poco esa dictadura tan férrea, pero el poder no lo sueltan. No, nunca. Para llegar al poder les importa un comino la sangre que tienen que derramar, ¿no? Como ocurrió en España. Suerte que en España tuvimos un generalísimo que capitaneó un ejército vencedor que no tenía ningún motivo para vencer porque estaba en desventaja con los republicanos. Suerte de eso. Entonces, vamos a seguir hablando de las revoluciones marxistas, ¿no? De cómo actúan y realmente cómo en España va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, porque si se unen PSOE y Podemos y gobiernan, ya estamos, ¿no? Poco a poco también, ahora de momento están como muy mansos, pero se irán quitando la careta. Sí. Totalmente. Es decir, ellos lo que son maestros es en elegir la táctica para cada momento. Ahí hemos tenido a Erredón ahora con la bandera española, y haciéndose muy español, cuando han despreciado a España y la bandera española siempre. Mira, lo terrible en este momento es que la gente cree que los peligrosos son Sánchez, Rajoy, Pablo Iglesias. No. Los peligrosos son los que transmiten las órdenes que estos señores ejecutan impunemente con el primo zumo sol detrás. Es decir, saben que no les va a pasar nada porque tienen detrás al primo zumo sol, que es el gobierno mundial, el poder supremo sin rostro, que como leí últimamente, que contaban nada menos que con 570 trillones de dólares. Ese es el dinero que mueve el poder supremo sin rostro. Sí, pero hay gente como usted muy valiente que denuncia todo esto, pero realmente a ellos nadie les mete mano los de arriba porque es muy difícil, ¿no? Llegar a gente tan poderosa y sin que se te carguen, ¿no? No, y además es imposible difundirlo porque todos los medios de comunicación, como yo explico en mi libro La piedra roseta de la ciencia política, una de las columnas del poder supremo sin rostro es el control de los medios de comunicación. En estos momentos, el 90% de los medios de comunicación, televisiones, periódicos, etc., en el mundo entero, están en manos de ellos. Y los que no están en sus manos les obedecen porque tienen que cobrar la publicidad. Y las agencias publicitarias son de ellos. Pero por eso mismo es muy difícil organizar una resistencia a estos niveles, ¿no? Realmente contra gente tan poderosa, tienen las armas, tienen el oro, el petróleo, y realmente puede alguien intentarlo, pero a lo mejor pues acaba con su vida, ¿no? Por eso desde siempre, todos los que me conocen y conocen mis publicaciones, mis escritos, saben perfectamente que yo he insistido siempre que no se puede jugar en el campo que te marcan y con el reglamento que fija el enemigo, que es lo que estamos haciendo siempre. Yo en Fuerza Nueva intenté cambiar esto y crear un sistema, porque el sistema del jueguecito democrático, el jueguecito de eso no sirve. Tenemos que empezar desde abajo preparando lo que digamos células de fe. Es decir,
Si no tenemos una base y no creamos nosotros el reglamento en el que jugamos, estamos perdidos. Y claro, no, como dices tú, no podemos ir a ninguna parte porque todos los medios los tienen ellos. Pero también falta liderazgo, faltan personas que organicen desde abajo una resistencia. Pero te das cuenta que todos los que tienen ideas claras, a todos los que hemos intentado en pequeña o gran escala cambiar esto, yo digo en pequeña escala porque yo soy un don nadie, pero en gran escala, José Antonio Primo de Rivera, a esos lo primero que hacen es desprestigiarlos o asesinarlos, quitárselos en medio, como fue el caso de Malaspiñar, como es ahora el caso de este movimiento nuevo Vox, que en el fondo hasta ahora ha dado pruebas de que quiere ser leal a las dos cosas, a la verdad y al afecto, y colaborar. Ya lo están desprestigiando y hundiendo. El bajón que ha tenido ahora Vox no es más que por una razón muy sencilla, porque el Poder Supremo sin rostro sabe lo que hay que hacer en cada caso y sabe quién es el enemigo y a quién hay que atacarlo. Se dieron cuenta que lo peligroso es Vox y juntan todos los partidos contra Vox. Es lo que pasó con Fuerza Nueva. El culpable de que desapareciera Fuerza Nueva fue el gran traidor al régimen que se llama Fraga Iribarne, que juntó a todos los partidos para arrinconar, para formar un cordón sanitario a Fuerza Nueva y expulsarla. Claro, ahora el cordón sanitario lo hacen con Vox. Y Con dicen, Vox, claro. el que pacte con Vox es un pacto indigno, pero sin embargo pactan con Bildu, con Esquerra, con Podemos, Claro. y eso es democrático, ¿no? Porque esa es la orden que reciben. Claro. Esa es la orden que reciben. Y como se manipula y se engaña, tú hablas, es que intenta hablar con alguien en la calle, a ver si es capaz de razonar. Habla en tópicos. O sea, el mundo de hoy, esta cultura de la juventud, estos universitarios nuestros, son perfectos analfabetos. Hablan lo que yo llamo en tópico. O sea, les han metido una serie de lugares comunes. Sí, digo, lugares comunes en el coco, y lo sacan uno, sacan otro, pero pensar, lo que se llama pensar, no. Mira, yo he dedicado 12 años de mi vida a dar matemáticas, lógica y filosofía, ciencias exactas y uso de la lógica y de la razón. Todos los que han estado conmigo saben perfectamente la importancia que yo le doy a que seas capaz de pensar por ti mismo basado en lo que te enseñan los sabios que te han precedido, o sea, en la tradición. Una de las primeras cosas que me enseñaron a mí es que el maestro de sí mismo es discípulo de un tonto. Por lo tanto, todos estos que creen que se puede despreciar a los viejos, a los ancianos, a los que tienen sabiduría, porque ellos han descubierto el mundo, son tontos de remate, pero de remate. Hay que juntar las dos cosas. Hay que tener audacia, juventud, empuje y el apoyo de la sabiduría de los demás. O sea, usar la lógica. Claro, el problema es que siguen ancianos, pero de ideas perversas, ¿no? Los fundadores del comunismo, por ejemplo, ¿no? Siguen el Capital de Marx y, bueno, Sí. toman como Claro, referencia. ¿cómo se puede tener en la Iglesia Católica una nouvelle théologie basada en la negación de la filosofía, que es todo lo que ha venido después de Descartes y de Kant? Pues es una teología falsa, sin principio, sin base, se cae por sí sola. Han despreciado la escolástica y se han encontrado con lo que tenemos ahora. Pero Entonces, la gente, tanto a nivel religioso como a nivel político, no reacciona porque ya le va bien así, ¿no? Antes decían pan y circo, hoy tenemos la televisión, tenemos los medios de manipulación y ya le va bien así. La gente piensa en su trabajo, en el día a día y nadie ve más allá. que bueno, es que los que intentamos explicar la política con cabeza, sabemos perfectamente que al pueblo no se le puede exigir gran cosa. Al 90% de los humanos no le puedes exigir gran cosa porque todo el día lo tienen que dedicar a llevar el pan a sus hijos,
y a relajarse un poco. Las revoluciones nunca las hacen los pobres, los trabajadores, los sindicalistas que dicen, no, no. La hacen siempre los hijos de papá, que no tienen nada que hacer. Claro. Nada más. Con 14 horas de trabajo no se puede ser Claro, ideólogo. o sea, yo cuando digo que el pueblo es tonto, el pueblo soberano es bobo, no le estoy despreciando al pueblo en sí. Estoy diciendo que al pueblo lo han embobado, pero no tiene culpa. Los que sí tienen culpa son los grandes traidores. Yo no le perdonaré nunca ni a Fraga, ni al rey, ni a Adolfo Suárez, ni a Torcuato Fernández Miranda la traición a los que murieron por salvar a España y devolverle la libertad. Nunca. Ahora, Dios castiga y no con palo, dicen en Castilla. Aparte de que del otro lado, es lo importante, en esta vida también Dios da los palos suficientes. Porque también Dios quiere que recuerden que San Pablo dice claramente: de Dios no se burla nadie. Y en esta vida también, de cuando en cuando, da cada palo. Para ir finalizando, ¿usted cree que Vox puede articular una reacción contra este Frente Popular que se avecina? Que puede ser ya como un germen de Si que son capaces de mantenerse fieles a la verdad y a la verdad, porque al amor, es decir, al otro deber del católico, supongo que lo tienen, pero a la verdad, no traicionar a los principios, no ceder como están cediendo Casado, que siendo palentino yo me hice mi ilusión, porque yo también somos un poquito de tu pueblo, ¿no? Y te hace ilusión decir, los palentinos somos más listos y somos mejores. Digo, hombre, y evidentemente yo conozco mucho palentino que sí, efectivamente, el periodismo tienes a Cacho, etcétera, etcétera, que son especiales. Yo dije, a ver si este palentino demuestra que es palentino, pero me decepcionó cuando al segundo día de que habló ya dijo que el Valle de los Caídos no le decía nada, con lo cual dije, majón, te has caído. Claro. Pero supongo que el jefe de Vox, el Santiago Abascal, que ha vivido lo que es el terror rojo en Vascongadas, que se la ha jugado desde pequeño, que tiene las ideas claras, que últimamente veo que se ha dado cuenta de la importancia de la fe, se ha casado por la Iglesia, defiende los valores de la Iglesia católica. Si es capaz de mantenerse en esa línea, yo le auguro el éxito en lo que cabe, pero que sepa que se va a enfrentar con todo el poder mundial sionista. Bueno, éxito en la persecución, claro. Seguro, vamos, que lo tenga claro. Es decir, Soros, cuando yo vi que Soros se instalaba en Barcelona, lo dije públicamente, ahí está escrito, porque además como yo lo escribo y queda escrito, no me puedo echar para atrás. Dije, se ha instalado Soros en Barcelona. Mala señal. Ya estamos en manos absolutamente, totalmente, del sionismo de la sinagoga de Satanás. Aclaro una vez por siempre, para todos los que hablan de que si soy antisemita. No, yo no soy antisemita, tengo amigos judíos, he tenido, bueno, no tengo muchos, he tenido amigos judíos, como es el que te conté la historia de Cuba, que se fugó cuando vi a la palomita. Y los judíos no tienen nada, es un pueblo como otro cualquiera, con un agravante que sí, que pesa sobre ellos la sangre de Cristo. Pero bueno, el pueblo en sí no tiene la culpa. Lo peligroso, como decíamos el señor Joan, son esa minoría de sionistas omnipotentes que son los culpables de lo que está ocurriendo. Eso sí. Por lo tanto, yo no soy antisemita, pero sí tengo los pies en el suelo y conozco lo que es la sinagoga de Satanás. Y me gustaría hablar, y ahora estoy escribiendo mucho sobre ella, para ver si se abren los ojos. Y se enteran de que los peligrosos no son Pablo Iglesias, sino con Soros, Labotín,
la Botín, que resulta que ha cogido el trapo el que llevaba Juan Luis Cebrián, de representante de los círculos Bilderberg en España. En fin, pero era evidente que ¿a dónde va el buey que no haré? Están en la línea de los capitales que controlan el mundo, ya se sabía que los Botín estaban empalmados con todo esto. No son un banco español, no son gente que ame a España. Yo soy del Racing Santander y me avergüenza que Botín esté pagando millones a Ferrari, al otro, y no sea capaz de financiar al equipo de su pueblo, donde nació los Botín, donde tiene un chalet en la Magdalena impresionante. Es una vergüenza, pero es que no son españoles. Bueno, don Gil, pues le agradecemos mucho su tiempo, su sabiduría y Dios mediante, cuando Dios quiera, seguiremos hablando de estos temas. Muy bien, yo lo único que quiero es que te sirva para algo yo. Así lo creo.